hermosa bendición de Dios este día, poder saludar a toda nuestra generación de fuego, gente que está allí conectada a los sonidos del Espíritu y a las ondas del Espíritu, metidos allí en la comunión constante con Dios. Eso es muy importante. Estar conectados con el Señor es algo supremamente determinante en nuestra vida. Yo creo que estos son días de conexión, son días donde la conexión correcta es el poder de vivir. Ojo a eso, la conexión correcta en Dios es el poder para vivir. La necesidad de esta hora, y esto debe escribirlo, la necesidad de esta hora es estar conectado con Dios para poder vivir las cosas de Dios para este tiempo. Esa es la conexión que usted debe hacer, que sus hijos deben hacer. Todo lo suyo debe estar conectado para vivir los días de la bendición de Dios ahora. Por eso cada día estamos instando, motivando, inspirando al pueblo de Dios a que la conexión con Dios es la ruta que debe estar revelada en nuestro espíritu a seguir. Hay mucha gente que está tomando otras direcciones, pero eso no hace más que expresar del espíritu de confusión que mucha gente y aún cristianos tienen. Están hablando el mismo lenguaje de los impíos, están caminando en la misma dirección que ellos, y eso significa que hay una terrible desconexión de sus vidas. Volvamos otra vez a Dios, volvamos otra vez a conectarnos con el Dios que nos da vida, con el Dios que nos ha bendecido, con el Dios que ha hecho de nosotros lo que hoy somos, con el Dios que tiene misericordia todos los días de nuestra vida, con ese ser maravilloso, nuestro amadísimo Señor Jesucristo. Vuelve a tener amistad con Dios y por ello te vendrá bien, dice el libro de Job. Volvernos a Dios es el llamado imperante en esta hora. Creo y confío plenamente en el Señor que muchos han de levantarse porque esperaron en Dios. Muchos van a entrar a la temporada de restitución, de bendiciones sobreabundante porque esperaron en Dios. La espera en Dios es la medida que te bendice. La confianza en el Señor es el poder que te sostiene. El socorro de Dios es ojo a esto tremendo, el socorro en Dios es la provisión que nunca falla. Nunca te fallará porque mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Por eso en este tiempo de paz y sanidad por la tierra, esa es la razón por la cual estamos orando en estos 24 días, sanidad de la tierra. Y cuando te hablo de sanidad de la tierra, no te hablo de la sanidad de la tierra de nuestro mundo, te hablo de la sanidad personal de tu vida. Tú eres tierra. La diferencia entre tú que eres tierra y la otra tierra que es el sistema, es que tú eres tierra santa. Y cuando uno es tierra santa de Dios, por eso tiene muchas veces que quitarse los calzados de sus pies. Tú no puedes seguir transitando en una tierra que es santa. Tu vida es el templo de Dios y por lo tanto, si ese templo se sana, si ese templo está listo, Dios se manifestará poderosamente en él. Y entonces, la tierra del sistema que está enferma podrá, a lo menos, estar debidamente controlada.
La tierra del sistema del mundo no va a mejorar, ella se va a empeorar. Ojo a esto, se va a empeorar cada día. Cada día la tierra está enferma. Dice la escritura que la misma naturaleza clama, gime a Dios, esperando la manifestación de los hijos de Dios, porque la tierra está enferma. Isaías capítulo 1 dice, toda alma está enferma y todo corazón doliente. Desde la cabeza hasta la planta de sus pies, no hay en él, dice Isaías 1, no hay en él cosas sanas, sino heridas, hinchazón y podridas llagas. Ese es el estado presente del mundo en que vivimos. El mundo en que vivimos no va a cambiar. Hay muchas cosas terribles que van a pasar, pero lo que necesitamos es que la tierra, que es la iglesia, la tierra santa, que es la iglesia, debe estar sanada. Porque si la tierra, que es la iglesia, si la iglesia está sanada internamente, entonces entraremos a operar como sal de la tierra. Tendremos el poder para preservar. Entraremos a operar como luz de las naciones y entonces habrá control, porque la luz es para mostrar camino y para traer seguridad y para traer control. Y eso no es tarea del sistema, sino de la iglesia. Cada vez que la iglesia, cada vez que el mundo entra en crisis, está clamando la intervención de una iglesia que tiene el poder y el dominio de atar en la tierra para que sea atado en el cielo y de desatar en la tierra para que sea desatado en el cielo. Esa es la sanidad de la tierra y también oramos por la protección y provisión. Protección y provisión. La crisis no es y esto es poderoso, la crisis no está en la medida de tus días, porque tus días están garantizados por la provisión de la palabra, por la que el hombre también puede vivir. Por eso hay que meterse en la palabra, creer la palabra. Yo hago mucho énfasis en la palabra de Dios es poderosa, la palabra de Dios es bendita, la palabra de Dios es el poder de la creación de Dios en la tierra. Tener una palabra es tener la garantía de poder vivir hoy. Ojo a esto, y esto es poderoso, tener una palabra es tener la garantía de vivir hoy y saber que tu generación también va a vivir y que vas a vivir hoy en el favor del manto divino, en el favor del poder sagrado del juramento de Dios, porque la palabra escrita, revelada de Dios, es el juramento de Dios sobre una promesa hecha. Poderoso. Por eso la iglesia necesita volver al arrepentimiento. Necesita desalojar de su corazón los odios, los rencores, los resentimientos. La iglesia necesita emergerse como un cuerpo para Dios. Por eso hoy quiero hablarles acerca de algo que fue entregado al hombre que se llama oración. Segunda de Crónicas capítulo 6, versículo 26. Y vamos a tocar este tema importantísimo. Siempre estamos hablando de oración, pero qué importante es cuando entramos en el espíritu de la revelación de la oración. Dice Segunda de Crónicas 26, capítulo 6, versículo 26. Segunda de Crónicas 6, 26 al 30. Dice, si los cielos se cerraren y no hubiera lluvia por haber pecado contra ti, si oyeren a ti, si oraren a ti hacia este lugar y confesaren tu nombre y se convirtieren de sus pecados cuando los afligieres, tú los oirás en los cielos, perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, y les enseñarás el buen camino para que anden en él, y darás lluvia sobre la tierra que diste por heredad a tu pueblo. Si hubiere hambre en la tierra, o si hubiere pestilencia,
si hubiere tizón, tizoncillo o anublo, langostas o pulgón, o si los sitiaren sus enemigos en la tierra en donde moren cualquiera plaga o enfermedad que sea. Oye eso, toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cualquiera que conociere su llaga y su dolor en su corazón, si extendiere su mano hacia esta casa, oye eso, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás y darás a cada uno conforme a su camino, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres. Padre, tu palabra es bendita. Abrimos el corazón y los sentidos de nuestro espíritu para oírla. Bendícenos, Señor, con el poder de la bendición de tu palabra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo. El tema que nos ocupa hoy está titulado La oración, poder que abre cielos y cambia vidas y cosas. El poder de la oración que abre cielos, cambia vidas y cosas. La Biblia dice que David fue el hombre de acuerdo al corazón de Dios. Y era el hombre de acuerdo al corazón de Dios porque tenía una característica que hoy nos falta a muchos cristianos. Y la característica que David tenía era que amaba a Dios con todo su corazón y su afecto, su interés. El punto clave de su vida estaba en Dios. Por eso cuando él le entrega todo lo que había acumulado, porque David acumuló riqueza, para que ya que no se le permitió a él construir el templo magnífico, ese templo maravilloso, dijo, como a mí Dios no me da, no me dio la facultad de poder construirlo, entonces le entregó esa misión a su hijo Salomón. Es ese tipo de hombre, es ese tipo de padre que establecen caminos a Dios. Es ese tipo de padre que uno quiere, que nosotros los cristianos debemos ser, mostrando camino a su generación. Dice que él acumuló riquezas para que toda esa riqueza acumulada fuera la base y el presupuesto para que Salomón, su hijo, le construyera templo al Señor, Dios Todopoderoso. Ese templo tenía que ser magnífico. Ese templo tenía que tener unas características tan importantes. Qué tan interesante es que nosotros como padre podamos enlazar a nuestros hijos a los principios correctos. A veces somos más culpables nosotros de lo que son nuestros hijos que ellos mismos, porque somos nosotros los que llevamos aún los problemas, los asuntos de la iglesia, las críticas y las murmuraciones, las llevamos a las casas y con ello contaminamos a nuestros hijos y a nuestros hogares. Y luego nos lamentamos porque nuestros hijos no aman la iglesia, porque nuestros hijos no respetan a los hombres de Dios, porque somos el causante de haber envenenado sus vidas y haber distorsionado el camino para ellos. No estamos no hemos construido la riqueza de nuestro testimonio, de nuestra vida, para que nuestros hijos también puedan rendirle culto al Señor, Dios Todopoderoso, nuestro Jesucristo. Nacimos como
elementos únicos para adorar a Dios. Y el interés de todo buen padre y de todo buen cristiano es que sus hijos también lo hagan, su familia. Lo completo de un hombre está cuando su familia, ni toda, independientemente de lo que sea, toda está comprometida con la obra de Dios. Eso es una bendición enorme. Y eso era lo que David quería hacer con su hijo Salomón, y le dijo: hijo mío, guarda tu integridad, obedécele a Jehová tu Dios, ámale con todo el corazón. Fueron las palabras de David antes de su muerte para su hijo Salomón, y le encomendó entonces la misión de construir lo que sería una de las 7 maravillas del mundo. Era un templo majestuoso lo que Salomón iba a construir. Y Dios le dio la sabiduría a Salomón para que construyera ese templo. Y como todo en Dios tiene su fe, y esto es tremendo, todo en Dios tiene su fecha de inauguración. Todo en Dios tiene su fecha de poseer. Todo en Dios tiene su fecha de abrir, de pasar por la puerta abierta. Todo en Dios tiene la fecha de la respuesta. Todo en Dios, para aquellos que perseveran, para aquellos que se mantienen, para aquellos que saben que esta es una revelación, la revelación de la persistencia en la oración. La oración y la persistencia de la oración es tan poderosa y tan fuerte y tan contundente que no hay nada que la oración no pueda cambiar, ya sea en el presente o en el tiempo. Y esto es poderoso. El diablo ha querido desfigurar la oración, porque cuando se ora fuera del ámbito de la revelación, tú no entiendes qué es orar. Y ese día maravilloso había llegado, donde Salomón ya había terminado la construcción, la misión encomendada. El templo estaba construido, sus paredes enchapadas en oro. Era una cosa majestuosa, esplendorosa, espectacular, algo extraordinariamente indescriptible en la magnitud de su belleza. Y ese día Salomón hace una oración memorable, y ahí tiene que ver con los textos que hemos leído. Dice: si los cielos se cerraren, si viniere hambre, peste, si aún estuviera la ciudad sitiada, si vinieran situaciones adversas y complicadas, y alguien viniere y orara en este lugar, tú lo oirías. Porque la oración acompañada por el arrepentimiento, y esto es poderoso, es un misil imparable. El diablo no tiene la capacidad de detener cuando un hombre se determina a orar con revelación. Cuando un hombre se determina a orar con revelación, aún hasta y esto es poderoso, aún hasta el infierno mismo llega el olor de su fragancia. Por eso los demonios conocen, los demonios saben quién tiene olor a Jesús, a Dios. Los demonios saben quiénes o quién tiene olor a altar. Los demonios pueden percibir lo que muchos cristianos no perciben. Es increíble esto. Lo que muchos cristianos no perciben, los perciben los demonios. Porque los demonios a lo menos tienen respeto por los hombres de oración, por los hombres de integridad. Por eso dice la Escritura que los demonios creen y tiemblan. Y hay muchos cristianos que ni creen ni tiemblan, que no tienen respeto. Y por eso todo hombre de oración que vive en los secretos de su intimidad con Dios, más temprano que tarde
Dios hará pública tu recompensa, y Dios hará públicamente, dará el testimonio. Porque cuando tú te encierras en oración con tu Padre que ve en lo secreto, Él te recompensará en público. Todo hombre de oración está determinado a vivir recompensas públicas. Si la iglesia entendiera el poder de la oración, no como un instrumento para adquirir cosas, sino como un medio para relacionarse con Dios. Porque hemos pervertido el espíritu de oración. Hemos llegado a entender que la oración es un medio para adquirir solamente cosas y no para establecer una relación con Dios. Porque la oración es el campo que nos prepara para estar delante de Dios de manera aceptable. No nos engañemos. La oración no cambia a Dios, ni cambia el pensamiento de Dios, pero la oración sí puede cambiar el pensamiento de una cosa o de una circunstancia, y aún el pensamiento que el diablo tiene en cuanto a lo que él quiere hacer. Y esto es poderoso. Por eso es importante la oración. Y Salomón entendió, no es de la óptica de la sabiduría, sino de la revelación del Espíritu, que cuando se ora, aún los cielos se pueden abrir. Que cuando se ora, aún la peste que está destruyendo se puede ir. Que cuando se ora, aún los sitios y los bloqueos se pueden acabar. Que cuando se ora, no hay poder diabólico que resista. Que cuando se ora, aún la injusticia de la injusticia viene a ser justicia. Oye eso. La injusticia de la injusticia viene a ser justicia. Por eso tú lo encuentras en Lucas capítulo 18. La oración al juez injusto, la oración de la viuda. Había un juez que era totalmente injusto. A nadie le hacía justicia. Pero había una viuda que venía constantemente donde él y le decía: hazme justicia. Y dice la Escritura, ese hombre que no conocía la naturaleza y la justicia, ese hombre cuya construcción de vida y de pensamiento era injusto. Hay cosas que están cerradas completamente, muy cerradas en extremo, pero que la oración le cambia la naturaleza a ellas y tienen que abrirse. Lo que esté cerrado en su vida, si usted hoy oye esta voz como voz de Dios que le llama a usted al altar, eso tendrá que abrirse. Porque los cristianos, la voz que deben oír es la voz del llamado al altar. Esa voz, en vez de andar por la calle marchando y diciendo barbaridades y compartiendo cuanta basura ven por la internet, y ayudando también ellos con el pensamiento casi de un impío a incentivar la violencia, ven a la oración. Y entonces entenderás que tu papel como cristiano es interceder, orar, para que a lo menos podamos vivir sosegadamente, como dice la Escritura. El papel de la iglesia no es entrar en las contiendas y las confrontaciones. El papel de la iglesia y de los cristianos es orar. Porque todo lo que está pasando en el mundo no es más que una manifestación, un clamor de la naturaleza esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Dónde están los hijos de Dios en esto? No, opinando como los impíos, marchando también como los impíos, porque no han entendido que su reino no es de este mundo. Nuestro reino
Nosotros, nuestro reino no es Colombia. Vivimos en Colombia, pero nuestro reino no es Colombia. Nuestro reino es el reino de Dios. De Él recibimos. ¿O es que el gobierno te mantiene? ¿O es que el sistema es el que te da la bendición? A lo menos lo que yo tengo entendido, para mí, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Por eso Salomón sabía que cuando la gente entra a orar, las cosas entran a cambiar. Cuando la iglesia comienza a orar con revelación, las cosas comienzan en la obligación del poder de la oración a ser convertidas como la oración, hay poder de Dios, como la oración las está demandando. Uno de los temores presente del diablo es que la iglesia despierte a la oración. Porque si la iglesia despierta a una oración, no por la necesidad, sino por una relación, Dios empezará a revelarle lo que Él quiere decir en el presente, y esto es poderoso, y a manifestar lo que Él quiere dar a conocer en el presente. La iglesia está muy ida y a mí me entristecen ver los cristianos, porque todos los que expresan por la internet, eso habla de lo que hay dentro de sus corazones, porque tienen el tiempo para hacerlo y hablar todas esas barbaridades, pero no tienen el tiempo para buscar a Dios, al Dios que necesitamos, al Dios que puede cambiar esto. ¿Quién te dijo a ti que esto podía cambiar para normalidad de vida? Con la fuerza del hombre, esto cambia para normalidad de vida por la iglesia. Y te voy a decir algo más. ¿Sabes por qué este mundo no está tan descompuesto de tal manera que por estar tan descompuesto sea difícil la vida? Porque la iglesia todavía está aquí. Porque hay hombres y mujeres. ¿Cuántos hombres, cuántos cristianos no se dan cuenta que muchas de las bendiciones que reciben es a causa de alguien que está orando, de una cobertura que está intercediendo a Dios? Hoy, como hombre de Dios, le hago un llamado al pueblo de Dios. Hay que orar. Orar con la revelación. No orar con la necesidad, porque cuando tú oras por la necesidad, el enfoque de tu vida solo está centrado en el bien, de un milagro, de una respuesta, de una solución. Y todo milagro que nace para una solución y no un milagro que nace producto de un encuentro de Dios. Oye eso. Todo milagro que nace producto de una necesidad o para una necesidad y no producto de un encuentro con Dios, te vuelve a tu estado normal. A ver si me sigues. Cuando la gente ora solo por la necesidad, vivirán en la necesidad. Pero cuando la gente ora por relacionarse con Dios, vivirán por Dios que suple la necesidad. Vivirán por el Dios que ha dicho: yo cuido de ustedes. Porque así como cuido de los pájaros, así como cuido de las aves, dice Mateo capítulo 5, ¿cuánto más de ustedes? Iglesia, la oración nos llama, la oración nos invita a entrar. Me gustaría dar muchos temas que hablen de la oración, porque
Siento mucha inspiración en esta hora y hay mucho que dar. Si la iglesia no viene de rodillas, será avasallada por la fuerza del sistema, del mundo y del diablo. El Señor te dice, pueblo del Señor, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Tenemos que volvernos al altar. La iglesia del primer siglo fue tan imparable y tan poderosa porque vivió en el espíritu de la oración. Usted ahí los ve en Hechos capítulo 1, verso 14, ahí estaban orando permanentemente. En Hechos capítulo 2, verso 1, ahí estaban orando constantemente. En Hechos capítulo 2, verso 42, 43, ahí estaban orando. En Hechos capítulo 3, verso 1 en adelante, ahí ellos estaban orando. En Hechos capítulo 4, versos 32, 33 y 34, ahí la iglesia está orando. Y cuando hubieron orado, el lugar donde estaban tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. En Hechos capítulo 6, ahí ves la iglesia orando. Esa era la naturaleza que diferenciaba entre esa iglesia del primer siglo y esta. Y la iglesia del primer siglo vivió muchas persecuciones, terribles persecuciones, duras persecuciones. El emperador Diocleciano desterró, mandó a recoger todas las Biblias, mandó a quemarlas. Era prohibido, naturalmente, tener una Biblia. Pero ni las persecuciones de los emperadores, ni las persecuciones del diablo en toda su forma pudo detener una iglesia que nació en el espíritu de la oración, porque cuando tú naces en la oración, naces en el poder de lo imparable. Por eso la gente que vive en el ambiente de la oración conoce a Dios y no vive en el apego, no vive en el apego de los hábitos que tenemos. Nosotros tenemos hábito de ir a la iglesia y eso es poderoso y eso es importante hacerlo y eso es necesario hacerlo. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y eso es importante hacerlo. Pero cuando tú eres un hombre de Dios, de oración, sabes que tu compromiso no lo determina el templo. Tu compromiso es una cuestión de vida con Dios. Significa que tú eres lo que eres donde quiera que estés y en cualquier circunstancia. No necesitas estar en un lugar para recibir la vida porque estás conectado con la vida. Por eso esa es la gente que cuando van al templo llevan su propio fuego. Llevan su propio fuego. Y cuando llegan a la iglesia y oyen la palabra y viene la administración, lo único que hace uno es echar un poquito de combustible a lo que ya está prendido. Pero hay gente que siempre va a la iglesia esperando incendiarse porque no tiene altar. Viven de las oraciones. A todo el mundo le piden oración, pero ellos nunca oran. A todo el mundo. Y se mantienen de cadena en oración y cadena en oración, pero nunca ellos desarrollan lo que es la cultura de la vida, de la oración. Vamos a ver si sigo porque hay mucho que decir. Por eso es importante. La oración es un espíritu impartido por Dios porque es al espíritu. ¿Por qué la oración es un espíritu impartido por Dios? Porque la oración va direccionada al espíritu. La oración es un espíritu con el que tenemos que casarnos.
con el que tenemos que asociarnos todos los días. Es la línea de comunicación con Dios, con el cielo. La oración y esto es poderoso, es la impartición que a nadie le debe faltar para poder vivir y para poder estar en pie delante de los hombres. Tenemos que aprender que la cultura de estar de rodilla y de conocer los pies del Señor nos permite conocer el rostro de los hombres. Porque la única manera de tú estar en pie, ¿por qué crees que estamos aquí en pie? Por la oración. ¿Por qué crees que por encima de todas las circunstancias estamos aquí dando la pelea en la victoria? Porque yo no doy peleas en la derrota, yo doy peleas en la victoria. Y yo te invito para que te conectes en el espíritu que pelea por la victoria, en la victoria, no por la victoria, porque la victoria ya fue entregada por el Cristo resurrecto. El Cristo que se levantó, suelto los lazos de la muerte, como dice Hechos 2:24, suelto los lazos de la muerte por cuanto era imposible que la muerte lo detuviera. La iglesia tiene que soltarse los lazos de la muerte espiritual en que está sumida. La iglesia tiene que soltarse de los lazos de la impiedad en que se ha metido. La iglesia tiene que soltar los lazos de la torpeza espiritual en que se encuentra. Necesitamos despertar, iglesia, despertar al llamado de Dios. Que Dios derrame sobre nosotros hoy espíritu de oración. Necesitamos ser depósitos operantes del espíritu de la oración. Diga, yo necesito ser un depósito operante del espíritu de la oración. Espíritu de oración. La Biblia dice en Zacarías capítulo 12, el verso 10, y derramaré sobre la casa de David. Oye, derramaré sobre la casa de David. La casa de David es la casa de la adoración. La casa de David es la casa del corazón de Dios. La casa de David es la casa de hombres y mujeres que anhelan a Dios por encima de todo. No vivas en el anhelo de un milagro solamente, vive en el anhelo del Dios que da milagros. No vivas en el anhelo de la solución, vive en el Dios que revela en tu naturaleza la solución. Y cuando esa naturaleza de solución se revela en ti, no te queda sino adorar. Por eso el mayor tiempo de mi oración es adoración. A usted le parece increíble esto, pero yo dedico muy poco tiempo para pedir. Adoro a Dios siempre. 8 horas de rodillas, 4 horas de rodillas, 5 horas. Adorando siempre al Señor, mi Dios. Él es Dios poderoso. Él es Dios grande. Y dice la Escritura, y derramaré sobre la casa de David. Necesitamos convertirnos en casa de adoración y no casa de queja. Siempre estamos quejándonos, nos estamos lamentando. Siempre estamos expresando las angustias de nuestra vida y no la adoración, que es el anuncio al infierno, pero la exaltación al cielo, el anuncio al infierno, porque con ella estamos diciéndole al infierno, este asunto ya está resuelto. Le estamos diciendo, tenemos un Dios que tiene control de mi vida.
Por lo tanto, esta situación ya. Y anuncio al cielo y exaltación al cielo porque estamos diciendo, grande es nuestro Dios. Porque en medio de cualquier crisis, la adoración hace visible la grandeza de Dios. Porque la adoración trae de vuelta el ambiente del trono de Dios a la tierra. Tremendo. Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán porque se llora, y llorarán como se llora por el hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Mirarán a mí, vamos a mirarlo a él otra vez. Vamos, iglesia, volvamos a la oración, a la oración revelada, a la oración que busca el rostro, a la oración que busca transformación de vida, a la oración que busca una mayor entrega al Señor, a la oración que nos hace consciente de nuestros pecados y nos lleva al campo del arrepentimiento, donde cualquier cosa, ay, esto es poderoso, donde cualquier cosa puede pasar y el diablo no lo puede impedir. El arrepentimiento es un campo prohibido para los demonios. Cuando tú entras al campo del arrepentimiento y del quebrantamiento, es imposible, porque cuando tú entras allí, se te revela el poder de la sangre de Cristo. Y cuando el poder de la sangre de Cristo se te revela, tú sabes que ninguna culpa del diablo es válida en tu mente ni en tu corazón, porque Cristo te perdonó y eres perdonado. Te rescató y eres rescatado. Por eso ese es el momento poderoso en el Espíritu de orar. Yo llamo a las trompetas intercesores. Llamo a la gente del muro. Llamo a los que están en la brecha. Llamo a los líderes, a los pastores de nuestro ministerio y del mundo entero. Llamo a todos, vamos a unirnos en oración, porque esto tiene que cambiar. La oración hace posible, ay, esto es poderoso, la oración hace posible el poder audible de Dios en la tierra. Reprosanda, oh, poderoso. Aleluya. El poder del espíritu de la oración. El poder del espíritu de la oración. Número 1, cambia vidas. La oración cambia vida. Cuando tú estás en el altar y en la comunión con Dios, la gente sabe que algo te pasó. Porque cuando uno habla constantemente con Dios, la gente sabe, la gente entiende que Dios te dijo algo, que Dios te habló, que Dios te manifestó algo. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Por eso Zacarías, cuando estaba en el tabernáculo de Dios, fue allí donde encontró, allí en el lugar de la oración, fue allí donde encontró la sanidad para su esterilidad. Juan, Zacarías y Elizabeth eran hombres avanzados en edad y no podían tener hijos. Y estaban condenados a una esterilidad.
esa esterilidad que a veces no te permite levantarte. Hay gente intermitente en la iglesia. Usted lo ve que a veces son como los ascensores. A veces están en el máximo, en el piso más alto. Y a veces no están en el primer piso, están en el sótano, abajo. Y esas intermitencias obedecen precisamente a la inconstancia de oración. Todo hombre que vive una vida constante de oración se mantendrá. El diablo te podrá tentar, el diablo te podrá atacar, pero no podrá. Y aún si resbalase alguna vez, se levantará, porque la oración es la revelación de la mente del Espíritu a tu mente para levantarte en cualquier momento en que fracases. Es una mente viva, es una mente activa la oración. Por eso dice el libro de Lucas, capítulo 1. Y dice, y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que se demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visiones. Pero mira eso, pero cuando salió Zacarías de estar en la presencia de Dios, no les podía hablar. Quedó mudo. Se cambió su expresión. La gente se conoce por lo que habla, por lo que dice. Por eso la Biblia dice en 1 Pedro 4:10 y 11, que el que es de Dios, las palabras de Dios habla. Y cuando vivimos en el ambiente de estar hablando con Dios, pues finalmente cuando salimos de allí, quedamos impresos en el lenguaje que oímos y nuestras palabras hablan de que hay algo en ese hombre, en esa mujer. ¿Por qué? Porque estaba en el santuario. Y comprendieron que había visto visión en el santuario y les hablaba por seña y permaneció mudo. Qué tremendo eso. Algo le pasó. Ese algo de que pasó, ese es el que yo quiero vivir. Ese es el que quiero ver en mi casa, en mi familia. Lo anhelo. Vamos a la oración, porque es el poder para abrir los cielos. Cambia vidas y cosas. La oración número 2 trae respuesta y cambia situaciones. No importa qué tan grave sea la situación. Si el espíritu de la oración se te reveló, porque cuando el espíritu de la oración se revela, ella a veces te llama al ayuno, que es la abstinencia de comer. Yo no creo en esos ayunos que la gente dice, no, es que yo estoy solamente comiendo verdura, eso es ayuno. La palabra ayuno es abstinencia de alimento. Ese es el ayuno. Porque mientras tú sacrificas tu carne, tu espíritu se fortalece. Y finalmente, la carne en lo físico llega a fortalecerse también. Ella se debilita en lo espiritual de su concupiscencia, pero se fortalece en su estado biológico, porque el ayuno te desintoxica, trae salud para tu cuerpo. Por eso es poderoso el ayuno. Cambia, trae respuestas y cambia situaciones. Hay situaciones que van a empezar a cambiar. Viene una temporada y una atmósfera de cambio de circunstancias. Esa circunstancia empresarial, esa circunstancia del hogar, esa circunstancia en tus hijos, esa circunstancia financiera. Viene cambio de circunstancia en nuestra atmósfera.
porque toda atmósfera que esté bombardeada de la oración está determinada a su cambio. Toda vida que esté afectada por la oración está determinada a su cambio. Y con esto quiero terminar, porque aunque tengo mucho para este tema hoy, vamos a mirar aquí Hechos capítulo 12, versículo 5. Dice la Biblia en Hechos capítulo 5 que Pedro estaba preso en la cárcel. Era imposible humanamente que Pedro saliera de la cárcel. Sus manos estaban juntamente esposadas con un soldado romano. O sea, no había forma de escapar. Había guardia, primera guardia, segunda guardia. No había forma de escapar. Pero cuando no hay forma de resolver, hay una forma de resolverlo. Cuando no hay forma de resolverlo, hay una forma de resolverlo. Y eso es con la oración. Porque la oración trae los secretos de los explosivos de Dios. Y donde el diablo no quiere soltar, él tiene que soltar. Porque ahí explota. Vamos a hacer que ahí explote y esa cadena se rompa. Vamos a orar y vamos a meternos con Dios y vamos a hacer que ahí esa cadena que tú tienes explote, que ese muro se caiga, que esa enfermedad se vaya en el nombre de Jesús. Vamos a entrar tú y yo en el acuerdo, porque antes de que se terminen estos 14 días de oración, el bloqueo en esta ciudad tiene que acabarse. Y el bloqueo que hay en tu vida tiene que terminarse. Las murallas tienen que caer. Ese espíritu de enfermedad que te ha venido tormentando, la oración va a activar en tu vida el espíritu de la mente, del derecho legal que tú tienes como hijo de Dios. Tú no puedes cargar una cosa que no es tuya. Por eso la gente dice torpemente, es que yo tengo diabetes, tú no tienes diabetes. Es que yo tengo sinusitis, tú no tienes sinusitis. Es que yo tengo gastritis, tú no tienes gastritis. No tienes. Lo que tú tienes es una promesa de sanidad. Es que yo tengo este problema, tú no tienes problema. Tú tienes una promesa. Es que yo tengo esta dificultad, tú no tienes dificultad. Tienes una verdad de Dios. Y tienes una palabra poderosa en esta hora. Y una conexión poderosa en el Espíritu. Para que este bloqueo de una vez, de una buena vez, se quite en el nombre de Jesús de Nazaret. Rembrasaya, oh Ramasaya. Dice la Escritura que mientras Pedro estaba en la cárcel, casi sujeto a lo imposible, pero también conectado a lo posible, que dentro de lo imposible, dentro del ámbito de lo imposible, hace posible una respuesta. Dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración por él a Dios. ¿Qué hacía la iglesia? Orar por él. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia con sus pastores, con sus líderes. Lejos de criticar, lejos de levantarse contra ellos. Nuestra misión es rodearlos, porque mucho Dios nos ha bendecido a través de esos hombres. Esa es la misión de la iglesia. Levantarse en el poder de la oración y rodear lo que nos ha bendecido. Y dice que la iglesia hacía oración sin cesar. Y miren lo que pasaba. Como la iglesia hacía oración sin cesar, el verso número 7 del capítulo 12 de Hechos dice, y aquí que se presentó un ángel del Señor, una visión angelical, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate. Le despertó diciendo, levántate pronto, levántate pronto, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Las cadenas se le cayeron de las manos. Satanás ya no puede más tener encadenada tus manos de provisión. Satanás no puede tener encadenada
más tu provisión, tu bendición. No, tus manos no pueden estar encadenadas, tus manos no pueden estar encadenadas para bendecir tu familia, para bendecir tu casa, para bendecir el ministerio, para bendecir a la gente que necesita. Tus manos no pueden estar encadenadas. Necesitamos hombres y mujeres con la libertad de sus manos. Hombres y mujeres cuyas manos hayan sido restauradas por el poder de Dios. Y cuando te hablo de restauración de tu mano, te hablo del espíritu, de la generosidad que hay que tener con su familia, en su casa, con su esposa, con sus hijos. La generosidad que hay que tener en la obra del Señor. Una generosidad que debe nacer no producto de la manipulación, no producto del trabajo mental, sino producto de la revelación divina. Cuando la generosidad en el hombre de Dios y en la mujer de Dios nace producto de la generosidad divina, entonces lo que tú das, todo da revelado, trae de vuelta la medida sobreabundante de Dios, apretada, remecida y rebosante. Tu mano tiene que ser restaurada. Las cadenas que hay en tu mano tienen que ser restauradas. El espíritu de la miseria, de la ruina, el espíritu que ha traído vergüenza, el espíritu que ha traído esa ignominia a tu dignidad como hombre y a tu dignidad como en tu casa, se va en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos, reprosada, vamos a orar. Y como dice la escritura en Hechos capítulo 4, versículo 31, y dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra del Señor. Así yo espero que en esta hora, cuando esta palabra poderosa ha llegado sobre ustedes, yo los conecto ahora mismo al ámbito y a la naturaleza del espíritu de la oración, porque algo tremendo va a temblar, y no solamente en Cali, ni en Colombia, sino en el mundo entero. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor, porque la gloria del Señor será visto. Insiste en lo que se te fue revelado, porque de seguro lo alcanzarás. Que la gloria y el poder del Señor llene poderosamente su vida, que el poder de la oración ahora se abran los cielos, cambie vidas y cambie cosas. Yo declaro en el nombre del Señor el cambio de vida y el cambio de cosas. En el nombre de Jesús de Nazaret los bendigo con toda bendición en Cristo Jesús, y que el fluir de la oración y que la gloria del cielo se manifieste en ti, en tu familia y en tu vida. Alguien está, antes de terminar, un problema en la cintura está siendo sanado. Gracias, Señor. Comience a hacer lo que usted no podía hacer. Un dolor fuerte de cabeza se fue en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Alguien está siendo sanado poderosamente de su estómago. Gracias, Señor, por esto que estás haciendo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Un dolor fuerte acá en la espalda está desapareciendo ahora mismo. Gracias, Señor. Un problema de cáncer se fue en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, amado Jesús. Hay sanidades, hay milagros sucediendo. Gracias, Señor, porque el Espíritu de la oración está fluyendo. Les bendigo y les amo, y levantémonos en este ambiente y atmósfera de oración, porque Dios hará grandes cosas con nosotros, contigo y conmigo también. Les amo y les bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Amén.